Yo estoy aquí acompañando a Antonio María Flores, este personaje tan querido, pues amigo de todos nosotros, que tiene doble nacionalidad, digamos que pertenece a dos patrias, España, Colombia, Extremadura, Manizales. Y esto ya lo hace sui generis, pero para más sui generis, hoy comentábamos en la Feria del Libro cuando se hizo la prepresentación, el prelanzamiento, él es un médico connotado y como médico supremamente disciplinado, pero además novelista, cuentista, poeta, ensayista, es decir, alguien que incursiona en las letras y en el mundo de la literatura como muy pocos. Y comentaba yo también esta mañana que además de eso, pues se le ha ocurrido este proyecto de largos años de estar juntando escritores, autores de los dos países y de dos territorios, Medellín y Extremadura. Pero esta mañana decía que en las maestrías en las que yo he tenido que ver, en la Javeriana, que es en literatura, para especialistas en literatura, y en las maestrías en creación literaria, cuando a nosotros nos llegan aspirantes médicos, nos morimos de la dicha, porque sabemos que son los más disciplinados, los que más creen en el trabajo literario, los que con más convicción están ahí, en el salón de clase, y son los que más le aportan al grupo en general y los que más le aportan, de hecho, le ayudan al profesor. Entonces, hoy estoy realmente acompañando a Antonio María, porque él es realmente el artífice de esta selección. Yo no me voy a ganar indulgencias con Marías ajenas, ¿no? Todo este trabajo que yo lo conozco, de buscar los autores, de seleccionar los textos, de articular las biografías, todo este trabajo de hacer esto que se llama selección o que se llama antología, es de él. Y tiene que ver con esa larga historia de la cual él nos va a hablar ahora, que es hermoso lo que él nos tiene para contar siempre y lo cuenta de manera deliciosa. Precisamente en el prólogo de presentación general de este trabajo, él nos hace un recuento de la historia de la relación de Extremadura con Medellín, con la villa de Medellín, y un recuento que no es a partir de datos inventados, ni que le contó la abuelita, ni el abuelito, ni la bisabuela, ni el vecino de Extremadura, ni tampoco el vecino de Manizales o de Marquetalia, no. Es un trabajo maravilloso del que uno aprende muchísimo de los orígenes, de hecho, de una cultura, si se quiere, de una sociedad, de unos modos de escritura. Un trabajo de rastreo de fuentes en los que va encontrando cada uno de los datos, cada uno de los elementos para justificar por qué está haciendo este libro y por qué ha hecho los libros anteriores. Esto corresponde a algo que afortunadamente en los últimos años se ha ido fortaleciendo, y es recoger la memoria, fijar la memoria, hacer la memoria. Y cuando hace esta selección, que me parece por eso también debajo del nombre Coordinación General y Edición en Justicia, coordinación total, es total, donde nos invita a dos personas, nos invita a Manuel Simón Viola, que es también uno de los escritores que están incluidos por la parte de España, y a Luz Mary Giraldo a escribir los respectivos prólogos. Yo creo que si a mí me pasó, esta alegría de aceptar la invitación, estoy segura de que Manuel Simón Viola también aceptó complacido.
Coincidimos los dos en los prólogos, coincidimos en muchas cosas, porque lo que nosotros hicimos como lectores, como escritor, cada uno desde su género, él como alguien que está incluido, repito, lo que hicimos, además de querer acompañarlo, de decirle nos gusta lo que está haciendo, fue hacer ver las correspondencias, el título es muy bello, las correspondencias entre las escrituras, las sensibilidades, las mentalidades, los lenguajes, determinados estilos, preocupaciones temáticas y formales. Los dos captamos eso y cada uno lo expresó a su manera. Y así creo que los dos coincidimos en que teníamos la valoración, que lográbamos la valoración del propósito de Antonio María, lográbamos esa valoración, lográbamos avalar de manera muy positiva lo que él había hecho, que era esto, mostrar cómo se corresponden desde dos extremos tan lejanos, tan remotos, dos maneras de expresarse a través de voces narrativas. Estos no son solamente cuentos, son narraciones, dice correspondencias, antología de narradores de Extremadura y Antioquia, siglo XXI. Entonces, no podemos decir todos son cuentos, no, hay algunos que son cuentos, otros son capítulos extraídos de novelas, otros son crónicas, es una variedad de géneros, dijéramos, que él pone en movimiento en esto, y esto le da también una maravillosa dinámica. Entonces, yo en aras, digamos, del respeto por el trabajo hecho por Antonio María, yo sé lo que es hacer antologías. Antologías es hacer un, comillas, mostrario de algunos autores y unos textos que uno cree que representan muy bien unas literaturas, unas letras de unas regiones o de una época, de una temporalidad. Y como muestra es una invitación, no solamente a leer lo que está recogido aquí, sino una muestra a, yo le abro las puertas o las ventanas de ese autor, ahora usted busque y lea más cosas de ese autor. Me parece que es lo que, digamos, desde mi experiencia personal, eso es lo que yo me propongo cuando hago antologías. Presento lo que considero que hay que presentar y le hago ver a los lectores posibles que ese autor leído tiene más cosas. Entonces, yo quisiera que conversemos con Antonio María, que nos cuentes otra vez la historia de este proyecto maravilloso y la historia de la historia que está contenida aquí en este programa. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este rato de conversar sobre este proyecto Correspondencias. Gracias a Isabel por proponer hacer esta charla aquí, y hoy me he llevado una gratísima sorpresa al conocer que la dueña de este lugar era una gran amiga mía que conocí por allá en 1998 más o menos, Consuelo, y bueno, pues con mayor razón la alegría y el agradecimiento de que nos hayan abierto las puertas de esta maravillosa librería. De verdad que los felicito por el espacio, la intimidad, la manera como están expuestos los libros. De verdad, bueno, Consuelo sabe mucho de eso y no se podía esperar menos de ella. Gracias a todos por venir. Además que Consuelo parece congelada en el tiempo. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, con Biblos y otras, y yo digo, hola, esta niña, el retrato de Dorian Gray. Es una niña, sigue igualita. Leyendo. La lectura. Sí. Bueno, ya entrando en materia, esta mañana explicaba, no me voy a extender mucho en eso porque buena parte de los asistentes me conocen, pero sí debo decir que yo soy un híbrido de dos tierras, hijo de padre colombiano de Marquetalia Caldas, que se fue a España a estudiar medicina y que por circunstancias de la vida conoció a mi mamá, una chica que vivía en Extremadura,
se conocieron por cartas, otra historia muy bonita, se enamoraron, se casaron, yo nací allá y me trajeron de 6 meses a Colombia. Yo pasé toda la infancia en Marquetalia. Mis padres, cuando yo tenía 10 años, confabulados con mi abuela y mi abuelastro, decidieron que yo me tenía que ir para España a estudiar. No sé bien las razones, lo decía esta mañana, protegerme de ese ambiente tan violento que había en Marquetalia, o las razones que fueran. En todo caso, ese fue mi primer desarraigo, ¿sí? El irme para España. Yo estudié todo el bachillerato en Extremadura, en Benito, que así es el nombre de la población donde nací, y pasé luego la adolescencia, empecé la carrera de medicina. Por una desgracia familiar, mi padre murió en un accidente de carro, yo me tuve que venir para Colombia, ayudar a mi mamá, que había quedado viuda con 8 hijos, yo el mayor apenas de 20 años. Cuando se dieron las circunstancias, reinicié mis estudios de medicina en la Universidad de Caldas, y ahí pues sucedió un hecho que además condicionó mucho de mi actividad en Manizales, y es que el mismo día, a la misma hora, en el mismo salón de clase, empezamos la carrera de medicina 3 muchachos amantes de la literatura, como son Orlando Mejía, Octavio Escobar y yo. Un hecho excepcional que llama muchísimo la atención, pero así fue. El uno premio nacional de cuento, el otro premio nacional de novela, yo premio nacional de poesía Ciudad de Bogotá. En tiempos El Espectador hizo un reportaje especial de todo aquello. Entonces, lo que de alguna manera condiciona todos los proyectos en los cuales yo me he visto envuelto en los últimos años, y voy a contar las 2 anécdotas resumidas, es que cuando yo estudiaba en la Escuela Cervantes de Marquetalia, cuando tocábamos el tema histórico de la colonia y de la independencia, el profesor me miraba un poquitico así como despectivamente, trataba el tema de una manera muy particular, y entonces eso encendía los ánimos de mis compañeros de estudio y me decían chapetón hijo de puta, perdón la expresión, pero era el peor insulto que se podía usar contra un español en el siglo XIX y aún en el siglo XX. Y yo me quedaba ahí ¿qué pasó? ¿Por qué? Luego salíamos al patio y jugábamos con toda normalidad. Cuando yo ya me fui para España, yo estudié en un colegio de claretianos, teníamos muy buenos profesores y teníamos uno de historia que era una eminencia, el padre Agapito Robles, y cuando él tocaba en historia los temas relacionados con América y todo esto, sentía que yo me removía de alguna manera y empezaba como a querer contestarle algunas de las cosas que él decía, con las que yo lógicamente no estaba de acuerdo del todo. Entonces me llamaba Quimbaya, vete al patio de cristales y te arrodillas con los brazos en cruz, así me castigaba. Entonces para mí fue un trauma lo de Marquetalia en la infancia, y fue un trauma después lo del bachillerato allí. Y la gente me preguntaba, pero bueno, ¿tú que eres español o colombiano o qué? Defínete ya de una vez. Llegó el momento de cuando cumplí los 18 años que yo tenía que definir mi nacionalidad, y yo decidí ser apatria, ciudadano del mundo. Después ya sí tuve que adoptar una nacionalidad, porque yo no podía ir por el mundo así, para poder estudiar, para poder hacer muchas cosas, y entonces adopté la nacionalidad colombiana para evadir el servicio militar en España, porque yo era objetor de conciencia además. Entonces me tocó firmar un acta donde yo renunciaba a perpetuidad a la nacionalidad española, a perpetuidad. Ya después yo me vine para Colombia, estuve intentando alguna vez pues, lograr esto con Eduardo López, que era el vicecónsul, que ustedes lo conocieron, el vicecónsul de España en
Manizales, y decía, no, además este señor era gallego franquista, es una doble condición muy crítica en aquella época, y decía, me tenía muchísimo cariño, pero decía, tú renunciaste y aquí no vas. Y llegó el año 92 y yo por entonces había creado una asociación colombo-española de Manizales. Ya empiezan ahí mis primeros gestos de comunicación de un lado con el otro. Pues me conseguí los amiguetes de siempre que yo tenía: Octavio Escobar, Orlando Mejía, Juan Carlos Aristizábal, Marcela Vázquez. Creamos una revista, montamos un montón de cosas. Desde el Ministerio de Cultura me mandaban un montón de cosas, y a veces yo tenía que venir a Bogotá a recoger el cheque que me mandaba el Ministerio de Asuntos Exteriores y algunas de las obras que nos mandaba el Ministerio de Cultura, y vine a firmar un recibo cuando el agregado cultural de la embajada me dice: Antonio, ¿tú por qué firmas con cédula colombiana? Porque yo me puse rojito, pero rojito. Ay, hijo de pucha, ya me pillaron, ahora ya me van a quitar las subvenciones y todo eso. Y yo le voy a contar a este señor qué fue lo que pasó. Y entonces me dijo: no, eso lo voy a solucionar yo, lo vamos a hacer. Como ya llegaba el 92 y España se abrió a recibir un poco a los latinoamericanos o hispanoamericanos, él la vía que encontró para que me dieran de nuevo la nacionalidad española fue por méritos culturales, por todo eso que yo venía haciendo en Manizales, y eso pues a mí pues me llenó de muchísimo orgullo y me hizo sentir también una especie de compromiso de seguir trabajando los cuentos de ida y vuelta en aras de todo eso. Lo cierto es que yo hubiera podido obtener la nacionalidad sin necesidad de la intervención del agregado cultural, porque ya por el mero hecho de ser hijo de una española y de haber nacido en España, eso ya me daba derecho, según la nueva Constitución española, a tener la nacionalidad. ¿Tienes doble nacionalidad? Y tengo doble nacionalidad. De tal manera que cuando yo estoy en España solo puedo ser español, y cuando estoy en Colombia solo puedo ser colombiano. De hecho tengo que cambiar los documentos y aquí actuar con cédula. Cuento todo esto para configurar un poco, para prefigurar todas las cosas que vinieron después. Yo seguía haciendo cosas, yo ya iba a España, ya podía viajar con normalidad, y empecé a llevar pues noticias de los escritores de Caldas, los que yo conocía. Yo todavía no había vivido en Bogotá, y cuando iba allá yo traía cosas de la gente de Extremadura que yo iba conociendo, y fue cuando ya surgieron algunos de los proyectos importantes. El primero de ellos, que preconfigura el de correspondencias, fue un proyecto que hicimos entre el año 99 y 2000, que se llamaba Estrechando Círculos, que fue una antología de narradores de Extremadura y Caldas. Todo eso financiado por el Ayuntamiento de Don Benito, que es una población, una ciudad pequeña de 37.000 habitantes, pero por distintas razones tiene una vocación americanista increíble, y se creen todos los cuentos que yo le meto, en el sentido más positivo de creer que eso es necesario y que es bueno también para ellos, porque les da imagen internacional. Yo soy muy serio con todos los proyectos en los que me meto, los que me conocen saben de ello. Y a partir de ahí he seguido, ya por razones de estudio, me dieron una beca de investigación, me fui para España en el año 94, estudié la Complutense, hice el doctorado, luego volví y luego he estado yendo y viniendo. Ya establecido de nuevo en España, en el año 2006, cuando me fui para Barcelona, yo le propuse a la editora regional de Extremadura, que es uno de los proyectos emblema de aquella región. Ellos habían creado ya una colección que se llamaba Letras Letras Portuguesas, por la cercanía fronteriza con Portugal. Yo le dije al director de entonces, Álvaro Valverde, un gran poeta, premio Loewe, muy amigo mío, le dije: Álvaro, ¿y por qué no se crea una colección de letras americanas? ¿Sí? Yo le dije: yo les ayudo con eso, porque yo conocía muchos escritores, no solo de Colombia, sino de otros países,
Y él aceptó esa propuesta y yo le propuse en principio un montón de nombres de Colombia, de ahí se seleccionaron varios, llegaron momentos de crisis y todo eso, pero esa colección ha seguido existiendo y se han publicado libros importantísimos de autores hispanoamericanos, de México, de Colombia sobre todo, de Guatemala, de donde más, que yo recuerde, de Argentina. Y ahora, ante la nueva administración, me pidieron que hiciera sugerencias porque se celebraba un aniversario de la editora regional de Extremadura, decidimos incluir a Ecuador. Ya están elegidos los escritores que van en esta antología, que son Carla Vadillo, Gabriela Alemán, y están hablando con otro escritor que podría ser Leonardo Valencia, el que se incluyera ahí. En España mucho tiempo. Sí, en Barcelona, yo lo conocí en Barcelona, departí muchas veces con él. Y ese es un punto como antecedente. Después, creo que aquí hay un ejemplar de los que he traído, de Transmutaciones, que es la antología de literatura colombiana, que fue la primera antología de literatura colombiana que se publicó en este siglo en España. Además, tiene eso, el Instituto Cervantes lo puso en su portal, un libro recomendado, etc. Después yo he seguido llevando libros de la gente de aquí y de allá, y viene ahora lo de Medellín, ¿sí? En cierto momento la Universidad de Caldas me publica un libro, una edición conmemorativa de Desplazados del Paraíso, y coincidió con que en esa misma colección le publicaron a Juan Diego Mejía. Coincidimos aquí en Filbo y estuvimos hablando, en ese momento Juan Diego era el director de la Fiesta del Libro de Medellín. En primer lugar fue la de Pedro Cieza de León, que era de Llerena, y vino en la famosa excursión que hizo Vadillo desde el Urabá hasta llegar a Popayán. Quien relató y describió por primera vez, quien nos contó cómo era Antioquia y el Gran Caldas, fue un extremeño. El que nos enseñó a contar las historias de ese territorio. Primer vínculo con Extremadura, muy importante. En esa expedición vino también Álvaro de Mendoza, un muchacho joven de Don Benito, nacido en Don Benito, que fue uno de los fundadores de Anserma, uno de los fundadores de Santa Fe de Antioquia, que tuvo también asentamientos en Cartago. Parece ser que fue en Cartago donde él se sentó por primera vez a recopilar todos esos escritos que hizo en esa expedición, y fue uno de los fundadores de Santa Fe de Antioquia y su primer alcalde. Gaspar de Rodas, de Trujillo, fue el segundo gobernador de Antioquia y el más recordado y amado en Antioquia, y era también extremeño, era de Trujillo, del pueblito, y al ladito queda Imarnando, es el pueblo de nacimiento de Javier Cercas. Entonces tenemos ahí varios elementos, ¿sí? Y luego, quien hizo que el poblado de Medellín, ¿sí?, ese núcleo que fue el núcleo fundacional de Medellín, se desprendiera de Santa Fe de Antioquia, el culpable de que eso coronara fue el conde de Medellín, que en aquel momento era el presidente del Consejo de Indias y era una persona muy cercana a la reina Cristina, que era la madre de Carlos, la reina regente, así se llama, que era la madre de Carlos III. Entonces, ahí hay un montón de elementos que vinculan históricamente a una región con otra. Entonces yo le dije a Juan Diego, mire, es que hay un montón de cosas de historia, y dice, no jodas, hombre, no jodas. Y yo le dije, pero además, ¿tú sabes quién es Javier Cercas? Claro, como no. ¿Sabes quién es Luis Landero? Sí. ¿Sabes quién es Gonzalo Hidalgo Bayán? No me suena. ¿Sabes quién es Carrasco? Jesús Carrasco. Sí.
Yo, pues todos esos y un montón más son extremeños. Entonces me dijo, ay hermano, estoy tranquilo pensando, de pronto de abrir espacio, bueno, se dieron las circunstancias de que Nueva York iba a ser la ciudad invitada ese año a la feria, a la fiesta del libro, se les cayó. Esto es la imagen, de lo que fuera, y entonces Juan Diego me llamó, Antonio, necesito que me ayudes con lo de Extremadura. Hay posibilidad, eso era mayo, de que Extremadura venga en septiembre a la fiesta como región invitada. Y pues yo voy a intentar hacer el esfuerzo. Había vuelto a Bogotá, fui a Medellín a reunirme con todo ese equipo y me fui para España y empecé a mover hilos. Y efectivamente Extremadura estuvo en Medellín como región invitada. Y a partir de ahí empezaron esas relaciones de vamos a profundizar en esto, en el hermanamiento. De ahí vino un primer proyecto que fue de poesía, luego otro de música. El de poesía estaba Maruja, porque incluía también poetas del eje cafetero y grandes nombres de la poesía extremeña, y hubo un proyecto musical y empezamos a cranear hace 5 años este proyecto, pero con la intención de ir mucho más allá, en el sentido de que esas correspondencias, que son a veces las cartas que van y vienen, que son las comunicaciones, nos permitieran conocernos muchísimo mejor, establecer un diálogo entre las literaturas de Extremadura y Antioquia, que son literaturas potentísimas, con nombres importantísimos, y que sirviera que los más famosos, los más reconocidos, ayudaran a que los menos conocidos fueran empezados a conocer en la región, los antioqueños en España y los extremeños en Colombia. ¿Qué significaba eso? Además, un trabajo de coordinación y de convencimiento de toda esta gente, 31 escritores en total, que salen de una preselección que yo hice de por lo menos 78 escritores, leerme varios de sus libros de cuentos y empezar a contactar con ellos. Fuimos con Simón Viola, hicimos muy rápido el filtro de lo de Extremadura, después le pedí a Octavio Escobar y a Mari que me ayudaran un poquitico con eso, y finalmente Luz Mari hizo el estudio después de la selección. Hay nombres que faltan indudablemente, algunos que no pudieron estar porque pues, no contestaron, como Tomás González, que yo hubiera querido que estuviera. Desafortunadamente no hubo manera de que se pronunciara, y otras personas pues que tampoco podíamos ya meternos porque es que el libro ya iba tomando cierto peso y hacía muy complicado ya su publicación, porque queríamos que fuera un solo volumen que circulara. Esto no solamente es lo del libro, sino que es llevar escritores de aquí a allá. El año pasado llevamos a Pablo Montoya a las aulas literarias de Extremadura, los compañeros de Cáceres llevaron a Héctor Abad Faciolince, antes en tiempos se llevó a Octavio Escobar y a Alberto Agudelo, y a Antioquia han venido varios escritores de Extremadura, como Alonso Guerrero, por ejemplo, que es un escritor muy reconocido allá en España, que además lo tuvimos que traer en secreto a Medellín. Sí, Alonso Guerrero aparece en esta antología. ¿Por qué razón? Ya es una infidencia, una intimidad. Alonso Guerrero fue el esposo de la reina Leticia de España. Alonso es muy amigo de Simón Viola y mío, más de Simón que mío, pero la condición para poderlo traer es que había que traerlo prácticamente de incógnito, por motivos de seguridad y por motivos de, pues, de prudencia y de no alterar la razón verdadera por la que él venía, de escritor. Entonces, pues, conseguir los permisos además
de toda la gente, no te preocupes. Supuso un trabajo de viajes, ir a Plasencia para conseguirlo de Gonzalo Hidalgo Bayal, ir a Cáceres para conseguirlo de Eugenio Fuentes y Victoria Pelayo, ir a Trujillo aprovechando la avenida de Javier Cercas, que estaba con su primo Pepe Cercas, que era el director de la Feria del Libro Trujillo, para confirmar la firma y el permiso de publicación, salvando todos los problemas que suele poner la agencia literaria suya, que es la de Carmen Balcells. En fin, todo ese tejido de hilar y de convencerlos y de traer y llevar libros igualmente con los colombianos, de ir a la Casa de Piedad y reunirme con ella y explicarle y decirme, Antonio María, coge lo que te dé la gana, lo que más se adecue al proyecto, etc. Es un trabajo bastante difícil. Y luego, por último, pues convencer al Ayuntamiento de Don Benito que le hiciera este regalo a Medellín por su 350 aniversario de haber sido elegida como villa. Don Benito es un pueblo de 37.000 habitantes y ha financiado todo el proyecto, la publicación del proyecto. Y la edición es muy hermosa, empezando por la carátula, que es una foto, es precisamente una foto de Antonio María que es muy sugestiva porque es muy luminosa, un árbol naciendo ahí en un borde, que le da a uno la idea también de que son dos bordes, dos extremos, ¿no es cierto?, Extremadura y Medellín, y autores en los bordes pero también en el centro, porque son esos grandes autores que tú dices, internacionalmente muy reconocidos, más otros menos reconocidos, conocidos a nivel local, por decir, nacional, en cada territorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nuestra querida Isabel, ¿sí? Ella no sabe por qué quedó seleccionada en esta antología. No, cuéntanos. Yo quería preguntar, el criterio de selección, claro, de cada territorio, sí, pero en la medida en que iban leyendo, me imagino que también, como me pasó a mí, conocidos ya todos los textos para el prólogo, tú puedes tener un registro de qué hablan los extremeños o de qué hablan los otros y cómo articular todo eso. El orden incluso de los cuentos. Yo he hecho un montón de cosas, entre otras, aparte de las dichas, ha sido la creación de 2 bibliotecas especiales dedicadas a la literatura mexicana y a la literatura colombiana en la Biblioteca de Medellín. Es el sitio donde más literatura colombiana hay en Extremadura. Entonces yo consigo libros que algunos autores, sobre todo de Antioquia y de Caldas, me dan para esa biblioteca y yo llevo. Y en uno de esos viajes me dieron tu libro y entonces yo lo leí. Esta chica tiene que estar. Esta chica tiene que estar. Yo no te conocía, ni siquiera una foto tuya. Yo le dije, tiene que estar, ¿sí? Porque es una voz que además nos sirve para articular lo que yo buscaba. Muchas cosas, lo comentábamos esta mañana en la entrevista para el tiempo, bueno, y en la presentación. Como por ejemplo, de Antioquia hay muchas cosas relacionadas con la tradición familiar, ese cuento de Darío Ruiz Gómez. Y el de Lucía Donadío. Y el de Lucía Donadío, que hablan sobre los temas familiares. Yo los correlacionaba con algunos de los cuentos de Extremadura, ¿sí? Porque la idea era dialogar. Entonces, ese cuento, que es muy bueno, me encantó, absolutamente tradicionalista, tradicional y tradicionalista, ¿sí? Que habla de ese concepto de familia antioqueña, con la matrona, con la señora, con el esposo que manda en la calle, pero que en la casa manda la mujer, y que además ella se traga el adulterio de su marido, que teóricamente lo descubre, al final pues no voy a develar todo lo del cuento. Y eso lo relaciono con el último cuento
de la antología de extremeños, un cuento de Susana Martín Gijón, que es absolutamente, yo diría que hasta ultrafeminista, ¿sí? Porque invoca todos esos valores del nuevo feminismo, con los que algunos podrán estar de acuerdo o no, pero que habla sobre la liberación de la mujer, sobre la independencia de la mujer, pero que además se relaciona con otros cuentos que aparecen en lo de Antioquia. Ese diálogo era el que a mí me interesaba establecer, ¿sí? Entonces, más allá de que la persona aceptara o no, era también que me sirviera para hacer y generar ese diálogo entre la gente, ¿sí? Cuando llevamos a Pablo Montoya el año pasado, lo llevamos a Plasencia primero y luego a Don Benito y a Medellín, la gente alucinaba con él. Pero ¿de dónde ha salido este hombre? Que no conocemos mayor cosa de él aquí, ¿sí? En Plasencia la presentación era la gente loquita con él por su visión del país, de lo de la conquista, su visión muy particular, que además yo creo que al ir a Extremadura él también empezó como a mirar las cosas de otra manera. No, esta gente que ha construido todo esto, que ha hecho todo esto, no puede ser tan bárbara como yo pensaba, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? De acuerdo con lo que tú acabas de señalar, una cosa que me parece muy importante, muy interesante, y es, estuviste viendo las correspondencias. Uno ve, de alguna manera, entre los de mayor edad, en Antioquia, o en Medellín, o en Extremadura, hay puntos muy en común, y en la medida en que se va evolucionando, hay puntos, digamos que siempre se va viendo la evolución del lenguaje narrativo, pero también unos cambios y unas preocupaciones temáticas. ¿Cuáles son los temas que tú ves como que interesan mucho más en cada una de las regiones? Porque Viola en un momento dado dice en su prólogo que en Colombia, digamos, la violencia ha sido como un común denominador, que yo creo que es un rasgo que se ha destacado mucho, pero han proliferado cada vez más otros temas y otras preocupaciones. ¿Tú cómo ves esto dentro de los autores que seleccionaste de Colombia y los que seleccionaste de Extremadura? Viola es un gran conocedor de la literatura colombiana. Sí. Él ha estado varias veces en Colombia y está al día, no solamente de los grandes nombres más conocidos, sino que conoce mucho, especialmente de la literatura que se hace en Antioquia y en Caldas. Me preguntabas por los temas. Sí, digamos, ¿cuáles son las preocupaciones? O las preocupaciones, para dejarlo más abierto. Las preocupaciones en unos autores, en otros. Por ejemplo, y de manera más en Extremadura, y voy a hablar en concreto del relato de Javier Cercas, que es una especie de crónica de un viaje que él hace a su Extremadura natal, donde rememora su infancia. Él nació en Ibernando, cerca de Trujillo, por eso también un poco aparece esta imagen de Trujillo, porque se relaciona con el tema de la narración de Javier Cercas, que se titula Volver a casa, ¿sí? Es ese reconocimiento del extrañamiento, de la emigración, de las condiciones por las cuales él, su familia, tuvo que emigrar de Extremadura y radicarse en Cataluña, en Gerona, ¿sí? Esas condiciones de ellos al llegar a Extremadura fueron bastante difíciles. Él habla de su tierra de adopción extremeña en dos de sus novelas, en Soldados de Salamina y en El Monarca de las Sombras, especialmente en El Monarca de las Sombras. Hace evocación de un tío de él, que fue el héroe familiar, pero que participó en el levantamiento contra la República, es decir, que eran franquistas, después se llamó franquismo, y era el héroe familiar. Él venía de una familia absolutamente
antisistema, fascista o como se quiera llamar. Sin embargo, la estadía de ellos en Cataluña fue transformando su ideología, y hoy en día Javier Cercas podríamos decir que es casi que un republicano, pero muy crítico con el independentismo catalán, curiosamente. Es uno de los que más madera les da. Entonces, a mí me interesaba mucho esa visión del Cercas emigrante que añora su tierra, a su familia, con la condición del migrante colombiano que se va a Europa. ¿Sí? Eso ahí es, venga, hablemos de esto. ¿Sí? Esa cosa que hay ahora, por ejemplo, en España, de que nos están invadiendo, de no sé qué, no sé cuánto, pero por Dios, si es que Extremadura particularmente fue tierra de migración, y en América nos recibieron, en Colombia recibieron a muchos españoles después de la guerra civil. El gran conflicto, cuando habla Viola de la violencia en Colombia, yo lo equiparo con la guerra civil española. Y él lo dice, que la literatura española está también atravesada por la guerra civil española, como Colombia, por la violencia. Exactamente. De hecho, Javier Cercas en su intervención, en una de sus intervenciones el otro día, habló en profundidad de este tema, de la guerra civil, cuando estuvo con Jordi Gracia, ¿sí? Con Jordi Gracia, hablaban de por qué había ocurrido aquel fenómeno de ese éxito universal de soldados de Salamina, ¿no? Y hacía alusión a dos cosas: una preocupación personal por el tema, una obsesión por el tema, y él tenía su obsesión porque un tío suyo, que fue a la guerra de 17 años, que murió en la batalla del Duero, se convirtió en el héroe familiar, y es el que él evoca en el Monarca de las Sombras. Entonces, y que además coincidió con que desde el punto de vista social coincidía con un deseo de la comunidad, de la sociedad, de revalorar la visión de la guerra civil. ¿Sí? Entonces, coinciden esas dos circunstancias, y es lo que hace que la novela se dispare, ¿sí? Y que tenga ese éxito. Entonces, efectivamente, para mí ese relato de Javier Cercas pues marca un poco la línea. Lo otro que lo remarcábamos esta mañana es el tema del humor y de la ironía, que tú lo señalabas muy bien. Están los antioqueños, que es parte como de su humor, talante, de su talante, que está muy unido también a la capacidad verbal que tiene el antioqueño, el país en general, el antioqueño, el de Antioquia y el de Caldas, una capacidad verbal de improvisar, pero siempre con un sentido tremendo del humor, ¿no? Sí. Y yo lo correlacionaba con dos relatos que aparecen en Los Extremeños, uno de Juan Antonio Ramírez Lozano, que quien lo conozca es un tipo de un humor, y tiene un cuento ahí que se titula El Pitillo, sí, que es un cuento absolutamente irónico, sí, y el otro que es el de Alonso Guerrero, que es sobre los libros, que es el tipo que quiere vivir de los libros, ¿sí? Que es de una ironía también, un humor ácido, muy llamativo. Yo quería señalar algo que quería marcar esta mañana, pero que se me pasó, que no solamente son los elementos del lenguaje, de los cuales tendremos que hablar en Madrid, en la Feria del Libro de Madrid, cuando hagamos la presentación allí no se va a hacer probablemente la presentación del libro, sino que se va a hacer un conversatorio, además que el acto lo va a abrir el embajador de Colombia para significar la importancia que ellos están dando al proyecto. Vamos a hablar de las correspondencias lingüísticas y culturales entre Antioquia y Extremadura. Entonces yo esta mañana quería poner un ejemplo de esas correspondencias. Hablábamos días atrás de las mujeres del silencio, ¿sí? La conquista no se pudo producir solo con hombres,
también mujeres. Y vinieron mujeres que aportaron muchísimo en la educación, Sí, claro. ¿sí? Claro. En todo lo que es las costumbres. Javier Cercas señalaba el día de su discurso, hablaba como, el día del discurso fue tal vez, no me acuerdo ya, una de sus intervenciones, decía que Juan Gabriel Vázquez lo había llevado con su esposa a conocer la Candelaria, que estuvieron en el Chorro de Quevedo, ¿sí? Y cuando le mostraron la casa, Javier dijo, pero si estas son las casas de mi pueblo, ¿sí? Las casas de mi pueblo. Claro, es que es la manera de construir esos patios interiores, claro, pero también en la comida, claro, la comida. Y aquí se llevó mucho para Europa y particularmente para Extremadura. Los primeros cultivos de tomate, que lo sepan ustedes, se hicieron en Sevilla y en Guadalupe, porque había obligación de llevar semillas de aquí para cultivar allí. Entonces lo del pimiento, de todas estas cosas. Y ellos, para sobrevivir, ¿sí? Yo acabo de hacer un ensayo sobre el tema de los toros en Extremadura. Es un ensayo grandísimo. Y yo señalaba cómo Hernán Cortés fue el primero que trajo los toros a México. Porque es que en todos esos viajes no solamente venían personas, venían comidas, venía alimento. Y traían cerdos, caprinos y ovinos, ¿sí? sí. Y en Extremadura había una gran tradición relacionada con los toros. Entonces yo hablaba, lo que quería hablar, y lo hablé en determinado momento en Medellín y casi me matan por eso, es que el plato típico antioqueño es la bandeja paisa. Sí. Según el historiador Álvaro Gardner, la bandeja paisa no es paisa, sino que se inventó en el norte de Caldas, en el occidente de Caldas, y eso él lo reafirma fehacientemente. Yo les dije, no, eso ni es paisa ni es caldense, Es de Extremadura. eso es un híbrido, que es otra de las cosas que a mí me interesa y me importan, esas hibridaciones que se producen en las costumbres, en la gastronomía, pero también en la religión, ¿sí? Sí. Entonces, la bandeja paisa, si ustedes se fijan bien, tiene comida o alimentos de 3 culturas distintas, ¿sí? Cosas autóctonas, por ejemplo la arepa, es de maíz, pero la arepa como tal viene de una tradición árabe, ¿sí? Es árabe. Sí, sí, sí. El cerdo, que una bandeja paisa que no tenga cerdo no es paisa, chorizo, el chicharrón y todo eso es de Extremadura, eso es solo de Extremadura, no de Asturias, como dicen algunos, no, es que hay algunos elementos, no. La fabada asturiana, que es donde algunos identifican el ancestro de la bandeja paisa, no es solo eso. O sea, en Extremadura también se hacía una especie de fabada, pero que era de frisoles, ¿sí? Que era la adaptación de las habas, de aquella región. ¿El arroz de dónde es? Pues viene de Oriente, Claro. ¿sí? Haciendo su tránsito por España y llegó aquí. El plátano maduro pues es muy de aquí, ¿sí? Sí. El huevo de gallina, aquí no había gallina, las gallinas las trajeron los españoles, ¿sí? Entonces es una cosa muy llamativa como ese plato que es tan identitario, que los antioqueños lo reclaman tan identitario, termina siendo un híbrido donde Extremadura tuvo una presencia, y nosotros que a mí también eso me parece muy bonito y me parece que cumple también tiene un sentido profundísimo al denominar esto correspondencias. Sí, es la alimentación, es el idioma, son los lenguajes, las distintas formas de comunicación, el humor de un lugar con el humor de otro. El castellano, pues es el mismo castellano, cada uno con su musiquita, por decir algo. No digas en Extremadura castellano porque te matan.
¿Qué se dice allá? Español. En español, sí, claro. Porque además, voy a contar la anécdota, uno de los personajes que yo más admiro, aparte de Hernán Cortés, ¿sí?, es a un personaje que fue el que escribió la primera gramática de la lengua castellana, Nebrija. Nebrija, sí. Y Nebrija, si bien concibió la gramática en Salamanca y le presentó los primeros papeles a la reina Isabel, por allá hacia 1487-88, terminó de escribir la gramática de la lengua castellana en Zalamea de la Serena, que es donde yo trabajo como médico. Y conozco la casa donde él la escribió. Y conozco muy de cerca y muy profundamente también la vida de Nebrija, porque es otro personaje que yo admiro mucho. Entonces, el castellano dejó de existir hace mucho tiempo, ¿sí? De hecho, empezó a dejar de existir cuando él escribió la gramática y cuando se crea la Academia de la Lengua Española en 1700. Sí. Y pensando en todo eso que tiene que ver con los lenguajes. Que es una broma lo que te he dicho, lo castellano y español. No sé, sí. No, pero es cierto, Sí. es cierto. Yo pensaba, incluso ahora que hablabas, la arquitectura fue definitiva, las mujeres fueron definitivas. Yo recuerdo un libro maravilloso que yo tuve que leer en alguna ocasión, estaba haciendo un trabajo sobre las ciudades en la literatura, un libro de José Luis Romero que se llama Latinoamérica, las ciudades y las ideas, que me parece que todo el que quiera escribir o conocer las ciudades latinoamericanas tiene que ir a ese libro. Ahí él le enseña a uno desde las ciudades fundacionales toda la importancia que tiene España aún en la construcción y cómo la construcción de ese espacio arquitectónico que es la ciudad se corresponde con el espacio arquitectónico que es la casa. La ciudad que tiene como un umbral, una puerta de entrada, se llega a la Plaza Mayor, las construcciones que están rodeando la Plaza Mayor, que son lo que corresponde a la iglesia y al Estado, de alguna manera, tiene que ver con esos mismos patios que nosotros encontramos en las casas coloniales. Eso es hermoso. En el libro, en la oreja que se corresponde a Antioquia, aparece una foto, ayúdame, sí, por favor, y muéstrale a la gente. Orquídeas. Sí, esta foto de. Entonces, todas las fotos y todo eso tiene un sentido simbólico importante. A Medellín la llaman la ciudad de las flores, ¿no? Las flores y las orquídeas, como la catleya, la flor nacional. La flor nacional, pues bien. Yo no quería poner la imagen tradicional del silletero que va por las calles, en los desfiles, esos que hacen en agosto, creo que es. No, yo quería mostrar eso desde el interior de una casa antioqueña, ¿sí? Desde el interior de una casa antioqueña. Entonces, yo me metí en una casa, yo tengo familia, mucha familia en Medellín. Buena parte del sostenimiento de algunos de estos proyectos se debe al apoyo de estos familiares míos. Esta foto era en la casa de Lucía Donadío. Yo estuve en la casa el año pasado, en la casa de Lucía, y en todas partes está así, las materas con las orquídeas, y a uno le dicen que los geranios, ¿no? Los geranios son en Bogotá, sí, básicamente. Entonces, yo quise poner esta foto, y los paisas, con todo respeto, piensan que ellos son los que se inventaron esos patios y esos balcones llenos de flores. No, eso viene de Andalucía y Extremadura, sí, claro, especialmente de Córdoba y Badajoz. Sí, sí, sí. De Córdoba y de Badajoz. Córdoba, la región de los Pedroches, donde nació Sebastián de Belalcázar, era de Extremadura, ¿sí? Entonces, para que vean un poco esas relaciones que hay entre esa transculturización. De los territorios, claro, y ahí sí entiende uno, sí, la transculturación, la aculturación, el movimiento de culturas, tanto que nosotros, desde los paisas antioqueños hasta los paisas caldenses, digamos que uno siente esa idiosincrasia en los jardines, en los balcones, en los amplios corredores, con las habitaciones, una puerta después de otra, después de otra, después de otra, todo esto bordeando un amplio patio que tiene que ver
con ese tipo la transculturación arquitectónica, que es distinta de la colonia, la que vio Cercas allá en el Chorro de Quevedo. El Chorro de Quevedo. Es distinta, pero que tiene también sus cosas. Yo creo que no nos vamos a alargar mucho más. Si quiero hacer otro comentario, por ejemplo, con relación a lo de la carátula y a lo del río Guadiana. Sí, aquí ¿sí? está. El río Guadiana es el río madre de Extremadura, ¿sí? Es el eje de Extremadura. En su recorrido están dos de las represas más grandes de Europa, la de Arqueva en Portugal y la de el Zújar en la provincia de Badajoz. Pero es que el río Guadiana llega al Atlántico, y por el Atlántico fue por donde llegaron los conquistadores, colonizadores, como se quieran llamar, a América, ¿sí? Es muy simbólico eso. Medellín, la Medellín extremeña, es una población que tiene hoy en día 2.500 habitantes nada más, pero tiene una carga histórica de 2.500 años. Ahí estuvieron los tartesos, ¿sí? Los tartesos, los de la famosa cultura tartésica que está dando tanto que hablar ahora en Europa por unos descubrimientos que se han hecho precisamente en Extremadura, el Turriuelo, en Salameda de la Serena, Canchorroano, en Guareña, etc.